Soy Ignacio Matiachi y ayudo a los inversores a buscar la mejor opción de deuda para sus proyectos inmobiliarios. En el mundo inmobiliario hablamos de desarrollos, hablamos de proyectos, hablamos de inversión y todas esas cosas pasan siempre por una financiación. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es ese mercado de financiación en el ámbito inmobiliario? Nosotros entendemos el mercado de financiación como el dinero que le deja un tercero a un inversor para financiar parte de los costes de un proyecto. Ahí hay varios puntos clave. Por un lado, quién te deja ese dinero, cuánto dinero es respecto a los costes totales del proyecto, qué coste tiene, es decir, cuánto tiene que pagar el inversor a la parte que le está dejando el dinero y, por último, pues cómo le tiene que devolver ese dinero el inversor. Ahí lo que estamos viendo es un mercado de deuda cada vez más sofisticado, con más opciones y que, dependiendo un poco de la estrategia del inversor, es clave analizar todas ellas para saber cuál maximiza la rentabilidad de un proyecto y cuál se encaja mejor a lo que está él haciendo. Se ha hablado de evolución y yo creo que no se nos escapa a nadie que el COVID ha impactado en nuestras vidas y obviamente también la financiación. Un poco después de ese impacto que ha tenido, ¿cuál es la tendencia o las tendencias que vemos para el 2022 en financiación? Así es, efectivamente la pandemia también ha afectado mucho al sector de la financiación, ha habido muchos cambios. Por un lado, hemos visto a la banca con mucho problema para financiar proyectos con riesgo comercial y también prácticamente cerrados para financiar nuevos desarrollos inmobiliarios. También con un grado de apalancamiento muy bajo, es decir, con qué parte de un proyecto financian, es decir, pues cuánto financia sobre los costes totales de un proyecto. También se ha reducido, antes de la pandemia, pues veíamos niveles de apalancamiento en banca cercanos al 60 y ahora pues están más cercanos al 50. Por otro lado, lo que hemos visto es cada vez más movimiento por parte de los fondos de inversión, creando nuevos bolsillos para financiar proyectos de deuda y muchísimo movimiento por ese lado. Para 2022 nosotros apostamos por la vuelta de la banca a la normalidad, quizá no del todo, pero sí en niveles superiores a los que hemos visto en los últimos 2 años, y la consolidación de los fondos de deuda como un actor principal en el mercado de deuda, con cada vez más cuota en el mercado. O sea, que 2 actores principales, uno más habitual, como es la banca, y estos nuevos actores que son los fondos. Del primero, de la banca, ¿dónde centrarán su interés este próximo año? Bueno, ahí en primer lugar te voy a decir dónde no vemos a la banca para este 2022, que es en proyectos con riesgo comercial o en los que no esté acotado. Vemos todavía muchísima dificultad para financiar esos proyectos y, por otro lado, siguen muy cerrados para financiar desarrollo. En cuanto a los sectores donde más interés vemos es en la logística. En proyectos logísticos todos los bancos quieren entrar. También la vivienda en alquiler ya estabilizada, también muchísimo interés porque es un producto que es muy estable y funciona muy bien. En cuanto al retail, van a financiar, y lo han estado haciendo ya durante la pandemia, proyectos donde el colateral sea supermercados, también los parques de medianas, y luego también apostamos por los proyectos build to sell, es decir, la vivienda para venta, donde vemos que va a haber mucho movimiento durante este año. En cualquier caso, van a estar abiertos a financiar proyectos core en cualquier sector. Eso aparte de los bancos y de los nuevos actores, de los fondos de inversión, ¿qué es lo que podemos esperar a nivel de interés? Muchísimo interés en financiar prácticamente cualquier proyecto. Ahí, más allá de los bolsillos más distrés, los que financiaban proyectos a un tipo de interés muy elevado, siempre por encima del 10%, lo que vemos es que están levantando muchísimo capital, cada vez más barato, y que cada vez hace que sea más interesante para los inversores. Incluso estamos viendo para determinados proyectos más core que pueden llegar a competir con la banca. Y hablábamos antes del COVID, del impacto que ha tenido, y obviamente a nivel sectorial pues ha habido algunos más afectados que otros. Obviamente el hotelero es uno de los que ha visto más ese impacto. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo hemos visto y qué podemos esperar de este año a nivel de financiación? Ahí a nadie se le escapa que el sector hotelero ha sido de los que más ha sufrido la pandemia, con muchos hoteles cerrados, renegociación de rentas, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de financiación, lo que hemos visto es un apoyo muy fuerte de la banca al principio de la pandemia, durante marzo de 2020 hasta junio de ese año, por el efecto ICO. Al final pues, se dieron mucha liquidez al sector vía los préstamos garantizados por el Estado. Pero a partir de ahí la banca pues, cerró el grifo totalmente y no hubo prácticamente liquidez para proyectos nuevos. ¿Dónde vemos ahora la banca? A partir de quizás septiembre de 2021 les hemos visto volviendo progresivamente a financiar proyectos y para este año pues, más o menos les vemos en esa línea, entrando cada vez más y más a proyectos, aunque con cierta cautela.
y sobre todo buscando muy buenas localizaciones, en proyectos con una localización muy core, y le dan muchísima importancia al operador. Solo van a financiar aquellos proyectos con operadores de su confianza, grandes operadores internacionales o grandes operadores españoles. E igual que hemos visto como algunos salían un poquito más dañados de la crisis del COVID, ha habido otros que se han revelado como absolutos protagonistas a nivel de inversión, como puede ser el sector living, entendiendo que es algo muy amplio. ¿Cómo ve la banca este sector tan amplio del living? Es verdad, es un sector que cada vez es más amplio, con más opciones. Partimos desde pues, las residencias de estudiantes, la vivienda tradicional, hasta las nuevas formas como el co-living o el senior living. Es un producto que siempre ha tenido mucho interés para la banca, desde siempre. Es un producto muy interesante, sobre todo la vivienda para venta. Donde les vemos ahora es con muchísimo apetito para este año para financiar proyectos de residencias de estudiantes. Las financiaciones que han hecho durante los últimos años han funcionado muy bien y les seguimos viendo con gran interés en esa parte del living. Muchísimo interés también en la vivienda en alquiler estabilizada y también el residencial para venta. Es un negocio tradicional de los bancos y les vemos financiando proyectos con preventas más bajas que las que han financiado durante la pandemia. En cuanto al Build to Rent o el construir para alquilar, es uno de los grandes productos de moda en el sector. Tradicionalmente la banca ha estado financiando los proyectos de una manera esporádica y poco estandarizada. Lo que vemos ahora los bancos es trabajando en marcos de actuación más grandes para saber cómo financiar los proyectos, en cuáles entrar, en cuáles no, y con mucho interés en entrar en este tipo de financiaciones. Donde vemos que todavía en la parte del Build to Rent hay cierto problema, pues en ciudades más pequeñas, con un mercado no tan consolidado y con un alquiler no tan claro, donde vemos que es un producto más para para fondos de deuda, van a financiar esos proyectos y a unos costes que van a ser muy razonables y interesantes para los inversores. Al final el desarrollo inmobiliario tiene que pasar por la financiación y yo creo que viendo todas las opciones que tenemos, la clave del éxito está en saber elegir y adecuadamente para el proyecto que toque. Efectivamente, ahí nosotros vemos que es un punto clave. Hay tantas opciones en el mercado para financiarse, con unas estructuras cada vez más complejas, con cada vez más partes dispuestas a financiar, fondos de deuda, etcétera, etcétera, que analizar todas esas opciones, ver cuál encaja mejor con el criterio de inversión, es clave para maximizar el resultado de un proyecto. Pues está claro que en ese sentido hay que dejarse aconsejar por expertos como tú y nos ha encantado que nos cuentes un poco cómo funciona todo este mercado. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta.